Buenos días a todos. Es bueno tenerlos aquí todos hoy. Hemos estado orando por todos ustedes y esperamos que han estado orando también. Deseamos recordarles a todos que los lunes por la noche tenemos oración de 6 a 7 para que se unan con nosotros desde sus hogares y oren por su comunidad. Oren porque necesitamos avivamiento en Estados Unidos. Necesitamos protección sobre nuestro país, nuestro presidente, nuestros gobernadores y oficiales y todos aquellos que están trabajando en la comunidad, en los hospitales. Así es que en realidad necesitamos oración. Así es que les animamos que no solo en este tiempo oren, pero oren a diario. Y vean lo que Dios hace y vean cómo Dios se mueve. Apreciamos a aquellos que han sido fieles en dar y en orar y queremos agradecerles. Hoy tengo un mensaje que se llama Quebrantamiento que trae belleza. Y yo creo que es un mensaje que viene a buen tiempo. En el libro de Salmos 34:18 dice: El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Cuando muchas personas están pasando grandes problemas y nosotros necesitamos saber que el Señor está muy cerca de nosotros, deseamos que Dios esté cerca de nosotros. Necesitamos ver en la palabra de Dios lo que Él significa acerca de esto. Muchas personas dicen las escrituras como Mateo 11:28, que vengan los que están cansados y les doy descanso. Bueno, eso es verdad, pero tienen que incluir el versículo siguiente que dice, aprende de mí. Entonces no vamos a tener los beneficios del versículo 28 si no aprendemos de Dios. Así es que en esta escritura en particular, Dios está cerca a aquellos que están quebrantados, pero tenemos que aprender de qué habla Dios en esto. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo paso dificultades, yo quiero saber que Dios está conmigo. Cuando Dios está conmigo, ¿qué voy a temer? Cuando Él está a mi lado. Así es que, viendo la palabra de quebrantamiento, ¿qué es lo que significa? Bíblicamente en la Biblia, pues quebrantamiento significa frustrar, romper por violencia o por confusión o temor, para destruir, golpear violentamente, aplastar, quebrantar en pedacitos. Entonces, cuando comenzamos a ver todo esto que está ocurriendo, todo esto nos suena como algo grandioso cuando escuchamos de ello. Entonces, ¿de qué habla Dios en realidad? Vamos a leer en otra escritura, en Isaías 10:27, dice: En ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo. Romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Y el yugo será destruido por la unción. Y eso significa la presencia de Dios. La presencia de Dios va a destruir las cosas que quieren detenerte. ¿De qué? De acercarte a Dios y de cumplir tu propósito en Dios. Y toma la presencia de Dios y su presencia va totalmente a destruir. Y la palabra destruir significa romper sin tener buen uso de nuevo. El pecado nos separa de Dios y el separo en realidad puede ser definido, si fuera como una palabra de lo que es el pecado, pudiera definirse como una palabra de autoamor o confiar en uno mismo, que pone una distancia entre nosotros y Dios. ¿Y qué significa esto? Es como autosuficiencia, que yo estoy en el trono de mi corazón, que yo voy a hacer lo que yo quiero, confío en mí mismo y no confío en Dios, soy guiado por mí mismo y lo que yo puedo hacer y no confiar en Dios. Dios quiere destruir esa confianza en solo nosotros mismos para que nosotros confiemos en Él y seamos guiados por Él. Así es que el quebrantamiento es que cuando removemos al ídolo de nosotros mismos de nuestro corazón y permitimos con honra a que Dios
sea el Señor de nuestras vidas. Dios desea estar en el trono de nuestro corazón y no solo nosotros en el trono de nuestro corazón. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero y voy a hacer lo que yo pienso y todo eso, pero Dios desea que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando Adán cayó en pecado, había una naturaleza pecaminosa que cambió antes de que Adán tomara del árbol de conocimiento del bien y el mal. Y todo lo que él pensó, hacía, era de Dios antes de todo esto. Porque no había nada separándolo de Dios. Su amor, su pasión, todo era a honrar al Padre celestial. Entonces, la naturaleza pecaminosa cambió esto, en donde la naturaleza del hombre, el hombre comienza a hacer cosas por sí mismo sin confiar en Dios. Y esto es lo que Dios quiere tocar o tratar con ello, porque el amor a nosotros mismos nos separa de Dios. Dios quiere cambiarnos, y aún el libro de Éxodo, y habla en otros lugares también, Éxodo 34:14 dice: no adores a ningún otro Dios. Nosotros mismos podemos hacernos nuestros dioses, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Él es celoso cuando estamos llenándonos de nuestros propios deseos, porque Él desea acercarse a nosotros, Él nos ama. Y yo veo que cuando nosotros nos ponemos en el trono en vez de a Dios, especialmente cuando todo esto está pasando, la gente se va a dar cuenta quién está en el trono cuando vamos pasando por dificultades. Es cuando pasamos por estas dificultades nos damos cuenta quién está primero en nuestro corazón. Cuando ansiedad y temor comienzan a tocarnos, revelan que algo más, además de Dios, está en el trono de nuestro corazón. Y usualmente somos nosotros mismos que nos hemos puesto allí, porque somos motivados por nuestros deseos, y eso activa ataduras espirituales, que es demoníaco para detenernos, porque el enemigo nos odia. Él odia todo lo que somos porque él odia a Dios y quiere separarnos de Dios, porque él sabe que Dios es el que nos va a liberar. Él es nuestra respuesta. Entonces, cuando el temor está allí, revela que hay algo más en el trono más que Dios, porque cuando tenemos a Dios no hay temor en Dios. Dios no teme al coronavirus, Dios no teme problemas financieros. Dios es dueño de todo y Él desea que confiemos en Él. Y cuando Él esté en el trono, nuestra confianza está en Él, no en nosotros mismos. Quiero leerles una escritura en Isaías 55, versículo 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Cuando las personas pasan dificultades, es un tiempo en que Dios está tratando de hablarles. Así es que si estás pasando dificultad ahora, y la mayor parte de la gente está haciéndolo, es tiempo de decir: Señor, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Qué me quieres hablar en este tiempo? Porque necesitamos escuchar a Dios en medio de todos estos problemas. Necesitamos ser guiados por Dios, no temor, nada más, sino que lo que el Señor dice. Y dice en el versículo 7 que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Cuando somos guiados por nosotros mismos, eso es maldad. Dios quiere liberarnos de eso, porque eso nos separa del amor de Dios. Y luego dice que se vuelvan al Señor para que les tengan misericordia. Sirvuélvense a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Porque Él quiere liberarnos. Entonces no dependas en tu propio pensamiento, en tu propia lógica, confía en Dios. Versículo 9 dice: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Así es que, ¿por qué Dios se mueve a través de este quebrantamiento? ¿Por qué permite este quebrantamiento? Porque Él lo ama. Y dice aquí que Él está cerca de aquellos estar quebrantados. Entonces, el quebrantamiento en realidad permite que Dios sea
número uno en nuestros corazones, que pensemos de nuevo lo que ya sabíamos o lo que pensamos que ya sabíamos. El verdadero quebrantamiento trae un arrepentimiento verdadero y humildad que pone a Dios primero en nuestras vidas. Y eso es lo que es belleza en los ojos del Señor. Porque cuando Dios está en el trono de nuestro corazón, Él nos cuida, Él se hace nuestra fortaleza, nuestra protección, Él se hace nuestro refugio, Él se hace nuestra fortaleza y nuestro proveedor. Entonces una persona puede ser grandemente quebrantada o pasar una dificultad a través de una situación, pero no ser verdaderamente quebrantado, porque no están escuchando a Dios, no están buscando a Dios. Tal vez piensan que lo están haciendo, pero no están siendo obedientes a lo que Dios dice. El solo estar no confortable durante una dificultad no significa que hemos sido quebrantados. Quebrantamiento significa una entrega completa. Quebrantamiento es ser quebrantado por confusión y temor, ser quebrantado en pedacitos. Él necesita romper con esa autosuficiencia para que Dios sea número uno en nuestras vidas. Él quiere sanarnos financieramente, espiritualmente. Dios desea liberarnos, no para que regresemos a lo mismo, para que la vida sea normal igual a como era antes y que todo esté tranquilo. No, no es eso. Eso no es verdadero gozo. Verdadero gozo es cuando Él está en el trono de nuestro corazón. Quebrantamiento es una entrega completa a Dios. No el llenarnos a nosotros mismos por guiarnos por nuestro propio deseo. Así es que cuando enfrentamos grandes dificultades, hay 3 caminos que vamos a tomar. 1, la gente pasa dificultades y quebrantamiento y se pueden deprimir o desanimar, o luego lo que Dios desea es que pasemos por dificultad para buscar a Dios. Las grandes dificultades van a causar quebrantamiento, pero el diablo sabe el poder del quebrantamiento y sabe que el hombre fue creado, que cuando hubiese quebrantamiento hay una reactivación, como una computadora que se apaga y se reprograma. Y eso es lo que el enemigo quiere. Cuando escogemos las primeras 2 opciones de ser ofendidos, ser deprimidos, ser desanimados, el enemigo está ahí para reprogramarnos y reprogramarnos para nuestra derrota, no nuestro éxito. ¿Y cómo lo hace? Porque quiere que dependamos de nosotros mismos. Pero Dios desea liberarnos de esto, para que Él sea nuestra fortaleza, nuestra liberación. El enemigo destruye muchas personas y sus vidas cuando ellos pasan una dificultad. Y algo de esto es demostrado por las personas pasando grandes ofensas, pasando y hacer grandes promesas a sí mismo, y hasta se odian a sí mismo, no perdonan, tienen amargura. ¿Y qué pasa con echarle culpa a los demás, no tomando responsabilidad por lo que han hecho? Así es que el enemigo así usa las dificultades de quebrantamiento para su beneficio. Pero cuando el enemigo está haciendo esto, cuando nosotros activamos al enemigo por todo eso, por sostenernos a no perdonar, para mantenernos con amargura, eso en realidad nos separa de Dios. Y es el enemigo haciéndolo y nosotros lo estamos permitiendo. Pero en vez debemos de arrepentirnos humildemente y decir: Dios, confío en ti, necesito de ti. Vemos que Dios sabe que tenemos esa naturaleza adámica, pecaminosa, y queremos que la remueva. Y un ejemplo de estas consecuencias, cómo nos afectan. Por ejemplo, yo trabajaba en la refinería en Texaco y había un amigo que había ido a Arabia Saudita y estaba trabajando en una refinería allí. Y tenía fotos de manos humanas cortadas. Y lo que pasaba es que habían robado y el gobierno allí les corta las manos a los que roban. Y si continúan
robando con una mano, lo próximo es que le cortan la cabeza. Entonces, por esas consecuencias grandes, eso detenía el robo en ese país. Entonces, el hombre es creado para saber que cuando hay una gran consecuencia de algo, cambia nuestras acciones. Entonces, Dios permite quebrantamiento que tome lugar para cambiar nuestras acciones. Otro ejemplo es, por ejemplo, yo crecí con caballos, y un caballo salvaje que es bello, lindo, pero no está entrenado, no va a tener ningún valor para su dueño. Y así es con Dios. Si no somos quebrantados a nuestra voluntad, ¿qué bien vamos a hacer para nuestro Padre? Pero cuando quebrantamos, cuando entrenamos a ese caballo, no significa que está totalmente quebrantado. Es un proceso. Dios desea liberarnos. Por otro ejemplo, en las Escrituras, con nuestra naturaleza, Proverbios 19:18, habla: disciplina a tus hijos mientras hay esperanza, de lo contrario arruinará sus vidas. ¿De qué dice aquí? Que hay una conexión entre la corrección en nuestro cerebro. Cuando somos corregidos, cambia nuestro pensar. Y esto es otro ejemplo de cómo quebrantamiento, dificultades, estas situaciones cambian nuestra voluntad, cambian nuestras acciones. Cuando yo crecía y mi papá me corregía, eso cambiaba cómo actuaba. ¿Entienden lo que les digo? Pero Dios no está tras la corrección, está tras el resultado al final. Salmo 51:16 dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. ¿Quebrantado de qué? De nuestra propia voluntad. Dios ama cuando venimos hacia Él y decimos: Dios, te entrego todo. No he hecho bien, Señor, y te lo entrego a ti. No tenemos que continuar siendo desanimados y decir: ¿por qué todo esto malo me está ocurriendo? Pero permitamos que Dios cree ese quebrantamiento en nosotros que trae belleza. Significa que cuando las cosas malas ocurren, entregamos a Dios todo y permitimos que Dios nos dé la victoria, porque Él es real. Ese Dios que servimos nos va a liberar, nos va a fortalecer, amén. Nos va a traer gozo en medio de toda la tribulación y el problema. Quebrantamiento es cuando Dios dice: yo voy a confiar en ti en toda situación, y tú te animas en el Señor, no en ti mismo, que tú puedes hacer todo. No puedes. Va a haber un problema, una situación en que tú no puedes hacer nada, pero tenemos que animarnos en el Señor. El Dios que está dentro de mí es mayor que cualquier situación que pase. Así es que cuando nos animamos en el Señor, durante el centro de un problema, una situación que está ocurriendo, ese es un verdadera señal de quebrantamiento. Y diciendo: Dios, tú tienes todo, Dios, te entregamos todo, confiamos en ti. El quebrantamiento ocurre cuando nos damos cuenta que Jesucristo está dentro de nosotros y que mayor es Él que está en mí que lo que está ocurriendo afuera. Mayor es Él que está en mí que cualquier plaga que venga en este mundo. Mayor es Él que está en mí que cualquier problema financiero. Primera de Juan 4, capítulo 4, dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y has permitido que Él se ponga primero en tu vida, entonces dice: es más poderoso el espíritu que vive en ti que en el que vive en el mundo. Así es que cuando ocurre quebrantamiento,
Cuando tú sientes al Espíritu Santo hablándote, eso te va a mover. Vas a confiar en Dios y vas a hacer lo que te pide Dios. Dios cambia nuestras fallas en fortaleza y a nuestro ser en un testimonio, porque tenemos muchas pruebas que se hacen testimonios buenos para el Señor. Tuve grandes pruebas, pero fueron que Dios me liberó a través de todas esas pruebas. Suena como Salmo 34, que Él nos va a liberar de todos nuestros problemas y situaciones difíciles cuando somos quebrantados y Él es número uno. Joel 3:10 dice, forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para poder en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Dice, yo voy a rebajar en mi voluntad para que Él incremente en mí. Que yo soy débil en mí mismo y quiero mantener mi propia ser abajo para que mi Dios abunde y sea grandioso en mi vida y sea victorioso dentro de mí. Salmo 147:3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuando pasamos quebrantamiento, duele, nos toca, nos hace temblar. Pero cuando corremos hacia Dios, Él sana esas cosas. ¿No sabes cuán grande la sana? Yo le doy gracias a Dios que he pasado dificultades porque ha producido grandes cosas en mí. Dios ha hecho grandes cosas dentro de mí y más grande es el que está en mí ahora que el problema que pasé. Dios, las promesas de Dios en las Escrituras están en todos lados en la Biblia. Estamos pasando dificultades en donde hay mucho quebrantamiento, pero en realidad está siendo quebrantado y confiando en Dios. Isaías 61, versículo 1 dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Esa es una de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres o los humildes. Eso significa que no es acerca de mí, sino que es acerca de Él. Es un lugar de humildad. Él me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. ¿Cómo consuela a los quebrantados? Porque nos hemos quebrantado a nosotros mismos y Él está allí para fortalecernos, sanarnos, hacernos fuertes más que antes, porque Él nos está cuidando. Dice, para proclamar libertad a los cautivos. Nosotros mismos hemos sido esclavos a todo, a las opiniones de los demás y a todo lo que el enemigo quiere tirarnos, pero Dios quiere liberarnos. Y dice, Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Perdóname, Señor, porque he tenido temor, ansiedad, porque no debe de haber eso. Y dice, a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. Y luego dice que nos dará esa corona de belleza en lugar de cenizas, cuando en realidad tenemos quebrantamiento. Hay una belleza, la gloria de Dios que viene sobre nosotros. Y dice, una gozosa bendición en el lugar de luto. Los que verdaderamente son quebrantados. Hay una belleza de la gloria de Dios. Hay un gozo que reemplaza ese duelo, que reemplaza esa ansiedad. ¿Tienes el gozo de Dios en tu corazón? ¿Tienes el espíritu de alabanza sobre ti? Dice, ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Y que Él, no tú, sea glorificado. La gente te ve a ti y comienzan a decir, ay, sí, tú estás caminando en justicia. Veo la gloria de Dios en ti. O ven depresión, desánimo, temor, preocupación,
o ven un árbol como un roble, que cuando las tormentas vienen, no se mueve, porque estás confiando en el Señor Todopoderoso. Y aún Jesucristo, cuando vino y comenzó a predicar, una de las cosas que él comenzó a predicar era Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. ¿Sabes qué? Jesucristo predicó ese mensaje cuando estaba allí. Estás diciendo ahora mismo que cuando las cosas están difíciles y la gente se está preocupando, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estoy aquí para liberar a los cautivos. Estoy aquí para sanar a los quebrantados. ¿Estás predicando eso? Eso es lo que Dios quiere que prediquemos. ¿Sabes? Porque eso es cuando Dios está con nosotros. Va a salir eso de nosotros. No temor y desesperación, sino que el mismo Espíritu que está con nosotros es el mismo Espíritu que estaba con Jesucristo en ese tiempo. Ese Espíritu está sobre mí para predicar el Evangelio, traer libertad. Eso es lo que Dios desea hacer con nosotros en este tiempo. Dios desea traer gran avivamiento, pero toma gran quebrantamiento antes que venga el avivamiento. Dios quiere tocar nuestros corazones y revelarnos. Tal vez tienes un poquito más de ti en tu corazón, más que Dios. Estás confiando en ti mismo, corriendo con temor y ansiedad. Tienes que levantarte y permitir que Dios esté en el trono de tu corazón, porque no hay temor en Dios, porque Él es un guerrero. Y ese guerrero debería de estar viviendo dentro de ti, y si no lo está, Él puede estar allí. Si has estado preocupado, Dios puede cambiar eso para ti. Él puede darte belleza por cenizas. Y ese es el Dios que yo sirvo, el Dios que tú puedes servir también. Él puede hacerse así de real para ti. Es fácil hablar de Dios, pero cuán real es Dios cuando estás pasando dificultades. Esa es la verdadera prueba. Eso es lo que te demuestra quién está en el trono de tu corazón. ¿Eres tú o es Dios? ¿Estás confiando en Dios? Yo no voy a temer cuando Dios está conmigo. Yo no temo nada, porque mayor es Él que está en mí que cualquier cosa que esté afuera en el mundo. Yo quiero orar contigo el día de hoy. Yo creo que muchas personas han estado pasando por desánimo, pero Dios quiere traerte quebrantamiento y sanidad. Escucha a Él cuando estés pasando estas dificultades, este quebrantamiento. Escucha mientras Él te hable. Y Él está hablándote ahora. Oremos. Padre, yo oro que tú le ministres a las personas y les hables a su corazón. Están pasando estas dificultades. Ayúdales a que cambien de su camino y de sus pensamientos y que te busquen a ti, Señor. Señor, yo oro por aquellos que están pasando dificultades. Y Señor, nos arrepentimos de confiar en nosotros mismos y en todo lo demás. Y te pedimos que nos perdones y perdones esta nación, que tú vengas sobre esta nación y traigas avivamiento y que seas el que estás número uno en nuestros corazones. Te invitamos a que entres y te recibimos el precio de la sangre de Jesucristo. Perdónanos, Señor, y remueva todas estas cosas. Y te agradecemos por hacer esta obra dentro de nosotros. Te agradecemos que tú reemplazas nuestro desánimo, nuestra amargura, nuestra ansiedad por gozo, que nos das belleza en vez de ceniza, que nos vistes con un espíritu de alabanza, una cobertura de alabanza. Gracias que tú eres más que suficiente. Te honramos a ti, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tengan una linda semana. Amén.